Bueno, damos gracias a Yahweh con esta oración, amado Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, agradecemos infinitamente tu presencia durante esta reunión. Te rogamos, Padre, que sea tu bendita palabra, tu sabiduría y tu bendito Ruach HaKodesh que nos guíe en esta hora donde vamos a escudriñar tu palabra acerca de las relaciones sexuales. Danos sabiduría, Padre, pon espíritus y corazones dispuestos a escuchar tu verdad por encima de toda sabiduría humana, de toda creencia, de toda filosofía impuesta por el mundo, porque sabemos, como creyentes e hijas que somos, que solo tu palabra trae verdad, que solo tu palabra nos hace libres y nos da la sabiduría para actuar en las diversas situaciones que tú permites que enfrentemos en este proceso de restauración matrimonial. Te amamos, Padre, bendecimos y adoramos tu precioso nombre bendito, Yahshua, nuestro libertador, nuestro salvador, nuestro sanador. Te amamos porque tú nos amaste primero, nos has prolongado tu misericordia para vivir, para disfrutar, para gozar de todas las bendiciones que tú nos das y que tienes en esta hora, esa revelación a nuestras vidas que traerá paz y discernir para actuar en cada proceso que enfrentamos. En tu bendito nombre, rogamos que tu Santo Espíritu esté sobre cada corazón humilde y dispuesto para entender sabiduría divina. En el todopoderoso nombre de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, decimos amén. 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 Bueno, hermosas, preciosas, vamos a iniciar con un tema que, pues como yo les decía anteriormente, no se ha tocado profundamente debido a que las relaciones sexuales en casos como los nuestros, donde hay adulterio, donde hay conflictos, donde hay crisis matrimonial, es algo que el Espíritu de Dios, en la comunión que tú tengas con Él diaria, te va a guiar. Su palabra dice que le pidamos sabiduría a Él y Él nos la va a dar sin ningún reproche. Entonces, hay cosas que de pronto nosotros no encontramos en la Sagrada Escritura, pero sí encontramos a través de una relación estrecha con nuestro Padre. Y eso es la sabiduría, ¿no? Como yo se los decía, la sabiduría nos enseña a actuar en determinadas circunstancias que la Biblia de pronto no especifica, pero nosotros al tener el Espíritu podemos sentir en nuestro corazón qué es o cuál es el camino que el Señor nos va trazando. Y como siempre lo hemos comentado, la Sagrada Escritura es nuestro manual de vida, la nueva vida que nuestro amado Salvador nos ha dado en la verdad. Obviamente, solo la vamos a observar las personas que tenemos vida, ¿cierto? No aquellos que están muertos espiritualmente, que aún no han nacido de nuevo. Esto quiere decir que las verdades que se encuentran aquí en la Sagrada Escritura van en contra de la muerte, en contra de las mentiras del enemigo y de toda fuerza que provenga del mundo, sus filosofías, creencias y doctrinas. Se dice que solo los peces en un río van en contra de la corriente, no aquella materia inerte que es arrastrada por las fuertes corrientes. Ya lo habíamos visto, ¿no? Que un pez, la corriente viene y el pez nada en contra de la corriente porque está vivo. Cuando es basura, cuando es algo que es inerte, que no tiene vida, pues se deja arrastrar por la corriente. Esto lo comento, amadas,
porque desafortunadamente la Sagrada Escritura advierte claramente que no todas las personas, a pesar de autonombrarse creyentes, entienden la Sagrada Escritura y mucho menos lo obedecen. Esto nos queda claro, ¿verdad? Porque por ahí de pronto entran a los grupos o lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, que hay mucha gente que tiene una opinión diferente a la que nosotros podemos tener como creyentes. Y esto es algo normal, lo menciona la Sagrada Escritura. Y es que el tema que vamos a tratar a continuación ha sido sumamente manoseado y manipulado a lo largo del tiempo por personas que aseguran entender los misterios divinos cuando en realidad predican religiosidad, humanismo, sincretismo y dianética. Todo centrado, estas corrientes se centran principalmente en el egoísmo humano, el yo, al que tanto el Señor nos invita a hacer morir en nosotros mismos. Las relaciones sexuales dentro del marco matrimonial no solo son un mandato y una ley que debemos cumplir para que el matrimonio funcione de acuerdo a lo que Hashem ha establecido, sino que a nivel espiritual acarrean mucha bendición al matrimonio y también a nivel personal. Y vamos a ir viendo de qué se trata todo esto. De hecho, en la ley mosaica, el Espíritu de Dios inspiró a Moisés a establecer lo siguiente. Vamos a Deuteronomio 24:5, por favor. Si tienen su Biblia a la mano, en las diferentes versiones, sería muy importante que lo analicemos y escudriñemos a profundidad. Dice la palabra de Hashem: no envíes a la guerra a ningún hombre recién casado, ni le impongas ningún otro deber. Tendrá libre todo un año para atender su casa y hacer feliz a la mujer que tomó por esposa. Imagínate cuánto valor le da el Señor a que el hombre en sus primeros días y meses que convive con su esposa esté plenamente dedicado totalmente a ella para hacerla, ¿qué dice? Feliz. Obviamente hay muchas cuestiones que la Sagrada Escritura deja implícitas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en una luna de miel? El acto implícito es que va a haber una relación sexual, ¿verdad? Y es algo que, bueno, aquí en la ley mosaica se está estableciendo para que los cónyuges tengan esa unidad perfecta. Nuestro amado Padre Celestial creó el sexo para que fuera una experiencia muy satisfactoria que uniera a marido y mujer en lo que la Sagrada Escritura llama una unidad de una sola carne, según Mateo 19:6. Ya que Dios inventó el sexo, nuestro creador, Él es el único con la autoridad de establecer los parámetros para su práctica y nos dejó esos parámetros muy claros en la Sagrada Escritura. Uno de los mandatos fundamentales se encuentra en Hebreos 13:4, que ya todos conocemos. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Primera de Corintios 6:18 dice que debemos huir de relaciones sexuales ilícitas. El sexo fue diseñado única y exclusivamente para dos personas, hombre y mujer, marido y mujer, unidos en matrimonio. No hay más, ¿verdad? Esto es algo que todos y todas hemos llegado a comprender de acuerdo a la Sagrada Escritura. El matrimonio claramente nos impone deberes conyugales y si no estamos dispuestos a cumplir estos deberes, entonces no deberíamos casarnos. Cuando tú te unes a tu cónyuge, adquieres responsabilidades conyugales según nos dice la Sagrada Escritura. Porque no puede haber satisfacción en la vida sexual del matrimonio si no hay cumplimiento de los otros deberes, tales como el deber de la consideración mutua, la ayuda mutua y el amor. O sea, todo
lo que nos dice la Sagrada Escritura es que es un complemento, ¿verdad? La relación sexual, pero también va ligada al amor, a la ayuda, al compromiso, al respeto, a la consideración por la pareja. En nuestros casos, es ahí lo que vamos a estar analizando a profundidad. Cuando existen diversos conflictos emocionales dentro del marco matrimonial, como todo lo que hace Hashem debe funcionar en armonía, obviamente las relaciones sexuales se ven gravemente afectadas. Me parece que no necesitamos ahondar mucho respecto a esto, ¿cierto? ¿Se ha afectado tu relación sexual por abandono, por falta de afecto, por falta de comunicación? Es obvio que sí, ¿no? Yo creo que la mayoría damos testimonio de esto. La desilusión, la traición, la falta de empatía, la falta de consideración. Muchas veces nos han alejado no solo de manera sexual y física de nuestro cónyuge, sino también, y lo más grave de esto, emocionalmente. Existen serios conflictos entre nosotros, pero antes de entrar a profundizar a lo que debemos hacer en casos de crisis conyugal, debemos de hablar del ideal, de la voluntad de Yahweh en cuanto al sexo entre los cónyuges. Dice la Sagrada Escritura que primeramente, teniendo en cuenta que el impulso sexual es tan poderoso en un ser humano, la Sagrada Escritura recomienda que nos unamos en matrimonio para evitar todo tipo de inmoralidad sexual. O sea, está hablando aquí de solteros. Como el sexo es algo impuesto por Yahweh, es algo que Él nos ha dado, la Sagrada Escritura recomienda que por este deseo, que no todos lo tienen, ojo, pero sí la gran mayoría, recomienda el matrimonio para evitar todo tipo de inmoralidad sexual. Primera de Corintios 7, 1 y 2 dice, en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. Acuérdense que aquí está hablando Pablo. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y que cada uno tenga su propio marido. Pero una vez casados, una de las leyes espirituales más poderosas que debemos cumplir en nuestro matrimonio es la que cita Primera de Corintios 7:3. ¿Alguien gusta leerla? Primera de Corintios 7:3. Yo la leo, pastora. Amén. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Amén. Fíjense que aquí es una orden, ¿cierto? Es una orden, una ley espiritual dentro del matrimonio, ya en el nuevo pacto, que el marido cumpla su deber para con la mujer. Está hablando del deber conyugal, de intimidad sexual. E igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Los cuerpos del marido y la mujer se pertenecen mutuamente. El versículo 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Al entregar el cuerpo a la persona con la que estamos casados y comprometidos en un pacto, donde ya habíamos explicado que Yahweh acudió como testigo según Malaquías 2:14, ¿recuerdan? Este acto debería eliminar cualquier posibilidad de relaciones extramatrimoniales. Cuando tú te casas, piensas en tener relaciones con otra persona, no, ¿verdad? Yo creo que aquel y aquella que hicimos los votos matrimoniales delante de un altar, delante de una institución civil, de muchos testigos, no pensamos, por lo menos en ese momento, en estar teniendo relaciones sexuales con otra persona. Esto es algo, pues, que debería ser
la base en todo matrimonio, ¿cierto? Dice Primera de Corintios 7:5. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse ¿a qué? A la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás, fíjate, ahí está hablando ya del enemigo, o sea, de algo que es ajeno y espiritual a nuestro matrimonio, a fin de que Satanás no los tiente por causa de su falta de dominio propio o de su incontinencia. Dicen por ahí otras versiones, incontinencia sexual. ¿Qué quiere decir esto, amadas? Que las parejas casadas pueden apartar un par de días para dedicarlo a la oración y a prácticas espirituales, solo si ambas partes están de acuerdo, pero luego deben volver a unirse rápidamente para que no sean tentados a la inmoralidad sexual. Qué fuerte, ¿no? Está diciendo el Señor que si tú no cumples con este mandato, con este principio espiritual para tu matrimonio, le estás dando una legalidad al enemigo de tu alma para venir y tentarte tanto a ti como a tu esposo a cometer, en este caso, adulterio. Tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, las relaciones sexuales son prescritas como una protección en contra de ojos que divagan y un corazón lujurioso. Mira lo que dice Proverbios 5:15. ¿Alguien lo quiere leer? Lo leo, pastora. Amén, Elianita. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Sigamos con el 16. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Amén. La versión NTV lo dice de la siguiente manera. Bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente Con tu con tu esposo. esposo. Amén. Esta es palabra del Señor. ¿Qué nos quiere decir el Espíritu con esto? Que si bebemos profundamente de nuestras propias cisternas, seremos menos tentados a buscar de la cisterna del vecino, ¿verdad? Habla aquí de saciedad. Yahweh quiere que dos se casen y permanezcan fieles el uno al otro durante toda la vida para saciarles, satisfacerles y llenarles de gozo y en esta forma mantenerles sin tentación de buscar a otra persona. Es por esta razón que estableció estos mandatos, ¿verdad? Proverbios 27:7 dice, el hombre, fíjate bien, en esta porción que acabamos de leer, habla de saciedad, utiliza el agua como para llenarse. Y Proverbios 27:7 dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, más para el alma hambrienta, todo lo amargo le es ¿qué? Dulce. Qué fuerte, ¿no? El hombre saciado, repito, desprecia el panal de miel, más para el alma hambrienta, todo lo amargo le es dulce. ¿Vamos entendiendo a qué se refiere el Espíritu de Dios? Aquí en Proverbios 5:15, como lo leímos, Yahweh utiliza la figura de la sed física que se sacia con agua para hablar de la sed sexual que debe saciarse con la esposa únicamente y no con otra persona. Notemos que dice que los pechos de la esposa no deben saciar al marido ocasionalmente, sino cuánto. ¿Qué dice otra vez la porción? Que sus pechos de la mujer, no en este caso de tu esposa, te satisfagan todo el tiempo. Deben saciarlo ocasionalmente, cada mes,
cada 2 meses. ¿Cuánto tiempo habla la Sagrada Escritura? Que nuestros pechos, o sea, que el pecho de la esposa debe saciar al marido Todo el tiempo. todo el tiempo. Amén. Ok, entonces estamos hablando de los tiempos, ¿verdad? Incluso la Sagrada Escritura en Proverbios 5:18 describe de esta manera el placer que el matrimonio concede al esposo. Regocíjate con la esposa de tu juventud. Deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. En otras porciones habla de sus pechos. Todo esto, amadas, es la voluntad de Yahweh en cuanto a las relaciones sexuales. Vamos a resumirlo un poquito. Dice que el sexo dentro del marco matrimonial, ¿no? Como lo leímos, es un remedio para aquellas personas solteras que experimentan el deseo sexual para que puedan evitar inmoralidades, o sea, fornicación. Le habla a la persona soltera y dice, bueno, tú tienes deseo sexual y pues la salida para que no peques en inmoralidad sexual es cásate, ¿ok? Número 2, dice que es una obligación dar de nuestro cuerpo a nuestros cónyuges porque nuestro cuerpo ya no nos pertenece a nosotros, sino a nuestra pareja. 3, habla también de la frecuencia, lo que hablábamos de los tiempos. Dice que los pechos de la mujer de la juventud deben saciar al marido todo el tiempo. Obviamente también habla del común acuerdo, lo que quiere decir que los cónyuges son quienes en acuerdo van a establecer sus propios tiempos de tener intimidad. 4, dice que si nos privamos uno al otro, es como una puerta abierta para que el enemigo de nuestras almas venga y entre a nuestro matrimonio por medio del adulterio. Y 5, dice que el deseo sexual es muy fuerte en un ser humano y que estos principios y ordenanzas, aparte de ser una obligación mutua entre cónyuges, obviamente casados, son una medida de protección para el matrimonio en todos los sentidos. Concluimos, amadas, que el acto sexual es una consumación del pacto hecho entre un hombre y una mujer. Recuerdan que en el antiguo pacto los pactos siempre se consumaban con el derramamiento de sangre según Éxodo 24:8 y por lo general la sangre se derrama cuando se pierde también la virginidad. Cuando Yahweh hizo su pacto con nosotros, se derramó la sangre de Yahshua según Hebreos 13:20. El sexo conyugal es más que un medio de procreación y una salida segura para nuestros impulsos sexuales. Dice la escritura que es sagrado y eterno para Hashem porque simboliza la intimidad pura del alma que él quiere compartir con nosotros. Este es el ideal para el matrimonio. Ahora, ¿qué sucede cuando existen conflictos, cuando hay heridas, cuando hay maltratos, abusos y situaciones donde la pareja se encuentra en crisis y ya no existe el apoyo, el amor y la confianza? Como lo hemos visto y analizado a través de todos nuestros estudios para la restauración matrimonial, esto es algo que genera puertas espirituales abiertas en ambos cónyuges. Y esto debido a la carencia y a la necesidad de suplir lo que Yahweh ha establecido que nos suplamos mutuamente. No solo como dijimos en cuanto al sexo, sino a todas las demás áreas, porque todo lo que Hashem hace es perfecto y va en armonía, ¿no? Cuando tú no te sientes amada, cuando te sientes rechazada y menospreciada, se va a ver afectada también tu relación sexual. Te vas a sentir mal porque somos seres emocionales y eso es algo que está en nuestra carne y no podemos evitar, ¿verdad? Lo dijo el apóstol Pablo al final de su vida. Miserable de mí.
¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Somos emociones. Y eso es algo que Hashem conoce. Ya hemos hablado con anterioridad en los estudios, como les decía, y por ahí tenemos un video que habla acerca de esto titulado ¿Cómo ganarle al amante?, en donde explicamos que el adulterio en la mayoría de los casos es únicamente la consecuencia de una mala relación entre la pareja, y esta mala relación, al ser una relación, es debido a la intervención negativa de ambos cónyuges. Esto sin mencionar, ¿verdad?, lo que ya traemos a nivel emocional desde nuestra infancia. Pero es una verdad espiritual que la intervención negativa, tanto de mi esposo como mía, ha traído diversas consecuencias, y una de ellas, pues, es el adulterio. Porque lo vemos en los grupos, ¿verdad? Alguna de nosotras de pronto puede decir que cumplió cabal y genuinamente con todas las reglas impuestas por Yahweh para el matrimonio, y aún así su esposo adulteró, ¿verdad que no? Ya hemos entendido que mucho de lo que está sucediendo actualmente en nuestro hogar viene siendo la consecuencia o el fruto de todo aquello que nosotros, tanto nosotras como nuestro esposo, sembramos en el pasado. Y un principio para la restauración es este: entender cuál es tu parte o qué tanto contribuiste tú, y no nada más estar viendo lo que hizo tu esposo, para que pueda iniciar Yahweh con este proceso de restauración. Ambos contribuimos a la destrucción, tal vez uno en mayor grado que otro, ¿cierto? Y es que esto es algo tan complejo, bellas, ya que involucra no solo lo acontecido en el matrimonio, como les decía, por parte de ambos cónyuges, sino la condición personal de cada cónyuge, de cada persona, mía y de mi esposo, cuando entramos al matrimonio. Ahora, vemos aquí que únicamente en cuanto a las relaciones sexuales se refiere, hay mucho por cumplir, o había mucho que cumplir, ¿verdad? Y nos habla principalmente de un peligro latente, y es que al negarnos, nuestro cónyuge puede caer en adulterio. ¿Estamos de acuerdo con esta verdad espiritual? Sí, Porque así la es. Biblia lo establece como un mandato: no os neguéis el uno al otro. Así es. Esta es una verdad espiritual, una verdad que no podemos negar. Pero ¿qué hacer cuando la situación matrimonial se encuentra en crisis? Repetimos. O peor aún, cuando hemos notado que nuestro cónyuge, a causa del conflicto entre ambos, decide pecar en adulterio. Esto es algo que nos preocupa a la mayoría de las personas que nos encontramos paradas en la brecha, en vías hacia una restauración matrimonial. Si la Sagrada Escritura me ordena no negarme a mi cónyuge, ¿cómo llevar la sexualidad cuando éste se encuentra en pecado? ¿Te lo has preguntado? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Y es que lamentablemente los seres humanos somos tan distintos que hay un sinfín de casos nada parecidos el uno al otro, pero los principios espirituales, ¿qué crees? Que son los mismos para todos. Dice la Escritura que el Señor no hace excepción de personas, ¿verdad? Y siguiendo este principio, todos sin excepción debemos cumplir con las leyes espirituales que el Eterno ha establecido para que nuestro matrimonio permanezca feliz y unido. Obviamente, cuando ya la situación entre la pareja se considera insostenible, algunos cónyuges optan por separarse e incluso divorciarse. Ya hemos aprendido también en los estudios bíblicos en este ministerio
lo que debemos hacer a nivel emocional y espiritual cuando es el Señor quien permite estos casos. En el entendido que el cónyuge luchador no deseaba ni separarse ni divorciarse, pero ocurre. Y en muchos casos, a pesar de que ocurre, el cónyuge que salió del hogar regresa de nuevo, pero ¿qué crees? No para volver a vivir juntos, sino únicamente, al menos por el momento, para tener relaciones sexuales con su un cónyuge o excónyuge, de acuerdo a la ley de los hombres. Y es aquí donde nos encontramos, bellas, con el gran dilema si debemos seguir cumpliendo con esta ley espiritual referente a las relaciones sexuales o no. Porque tú vas a encontrar mucha gente que diga, bueno, pues ya se fue, está con otra mujer, debo seguir permitiendo que venga, me toque. Hay gente que incluso se siente usada. Y es que al ser un proceso, nuestra restauración matrimonial y al nosotros estar comprometidos y bien agarrados de la mano de Yahweh, será Él quien dirige el rumbo de lo que debemos hacer a este respecto. Y antes, bella o amado hermano, quien escucha este audio, antes de que me digas que tus pastores te han dicho que si tu marido o tu esposa tiene relaciones sexuales con otra persona y se llena de demonios, puede venir a transferírtelos a ti, o sea, que haya transferencia demoníaca de tu esposo contigo. Esto a nivel de tu alma y a nivel espiritual. Déjame decirte rotundamente que esto no es una verdad. Esto no es una verdad bíblica. Y me gustaría aquí citarte algunos pasajes para desmentir ciertas doctrinas que se han infiltrado en el pueblo de Dios a este respecto, pero que no son bíblicas. Vamos a Ezequiel 18:20, por favor. Si alguien, aparte de nuestra hermana Elianita, nos puede hacer favor de leer Ezequiel 18:20. Yo lo quiero leer, pastora. Ezequiel 18:20. Amén, amén. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Amén, así es. Todo el capítulo de Ezequiel 18 habla acerca de esto. Aquí habla de padres e hijos. Y dice que a pesar de los malos ejemplos de los padres hacia los hijos, si los hijos no cometen los mismos agravios, entonces estos van a vivir. Sabemos que es cierto que esta porción puede estarnos hablando acerca de maldiciones generacionales, o sea, de la tendencia al pecado de nuestras generaciones predecesoras a causa de legalidades demoníacas. Sin embargo, el Señor en su soberanía y misericordia asegura que únicamente aquel quien comete un pecado, o sea, no es la tendencia ni que venga un demonio a que y que haya cierta legalidad en tu familia, o sea, el Señor no te considera culpable, sino hasta que tú mismo decides, tal vez por esa opresión, ¿verdad? Cuando estamos apartados, cometer el pecado es que recibirás las consecuencias y el pago por haberlo cometido. Cuando existe pecado en nosotros, es como una puerta que le abrimos a un demonio para que entre a nivel de nuestra alma y venga a trabajar con su influencia maligna sobre nosotros. Un hombre casado que tiene relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa, comete pecado de adulterio, ¿cierto? Según la Sagrada Escritura, comete pecado de adulterio, por tanto, ese pecado es algo que funge como una puerta abierta a los demonios y entrarán, dice la Escritura, para influenciarlo y atormentarlo, igualmente en la persona que está cometiendo adulterio con nuestro esposo, ¿verdad? O sea, aquella amante, aquella persona que se presta a tener relaciones sexuales en adulterio con nuestro esposo. Pero vamos a analizar una cosa que en realidad tiene que ver con la lógica.
¿Hay pecado cuando dos personas casadas tienen relaciones sexuales según la escritura? O sea, el No, hombre, tu esposo peca al tener relaciones sexuales contigo. no, de ¿Tú ninguna pecas manera. al tener relaciones sexuales con tu esposo? No. No. En tal caso no puede haber transferencia demoníaca, ya que el sexo dentro del marco matrimonial es santo para Hashem. Es un principio espiritual. La esposa no está pecando y en el acto mismo su esposo tampoco está pecando. No hay tal como una transferencia de demonios. ¿Por qué tu esposo no te puede contaminar a nivel espiritual? Porque tú no estás cometiendo ningún pecado. ¿Sí me explico? Tú no estás abriéndole la puerta a un demonio. ¿Cuándo es que hay transferencia demoníaca? Cuando tú le abres la puerta por medio de tu pecado. Entre un hombre casado y una mujer soltera, ¿no? Que no es su esposa, hay, ¿qué pecado hay entre ellos? Adulterio. En el caso Entonces, de la mujer soltera. perdón, no te escuché, Miriam. Perdón, es que hay mucho viento aquí. Adulterio en el caso del varón casado y fornicación en caso de la persona soltera. ¿Ok? Entonces ahí hay puertas abiertas y sí puede haber transferencia, ¿no? O sea, legalidad espiritual. Pastora, pero ahí en ese caso, ella, por ejemplo, él está en pecado ¿Ok? y ella no está en pecado por el tema de la relación sexual, pero si hay pecado por otra cosa, por ejemplo, ella está en pecado por otra cosa, puede haber transferencia, porque aquí lo que siempre se ha escuchado es el tema de la transferencia de espíritu en el acto sexual porque está en pecado por el tema de adulterio. Acuérdate que Pero el Señor es justo y soberano. Y hay legalidad en el mundo espiritual, hay leyes, hay normas. Los espíritus demoníacos, los ángeles caídos lo saben. Entonces, en el caso, para que un demonio que opera, no es que venga un demonio y te haga pecar. O sea, porque nosotros, el adulterio no es un demonio que venga y digas, es que tiene el demonio de adulterio. No, el adulterio es el pecado, es una obra de la carne. Obviamente, cuando adulteras, vienen espíritus que trabajan sobre ese pecado para tentarte aún más, ¿no? Para hacer que tú constantemente estés pensando en esa mujer y todo. Y el Señor, vuelvo y repito, que es justo y soberano, permite que los demonios actúen en base a cierta legalidad que nosotros les damos, bajo ciertos pecados. Nosotros todos somos pecadores. Imagínate que porque tú dices una mentira ya te vas a llenar de demonios. Aquí la lógica y la legalidad en el mundo espiritual, el trono de justicia, el trono de gracia funciona muy parecido a los de la tierra. O sea, una entidad espiritual te va a acusar por cierto pecado que tú estés cometiendo, ¿no? Haz de cuenta que van y dicen, ok, Eliana está cometiendo adulterio. Pues por ese pecado, por ese adulterio, yo que trabajo, ¿no? O que me dedico a cultivar eso, a hacer que florezca, que permanezca y todo, me está dando el derecho por su adulterio de venir. Eso es algo que no sé si te refieras en ese sentido de que porque somos pecadores, entonces pueden entrar los demonios. Pero exacto, porque cuando las hermanas preguntan el tema, inclusive, o sea, ya con la explicación que usted daba, pero sí está, o sea, que se quede claro que no entra, que no hay transferencia por el tema de que se tenga relación con el esposo, a pesar de que está en adulterio él. O sea, eso es las iglesias. una mujer que ha aceptado a Cristo se considera justa, ¿verdad? Aunque estemos pecando. Sabemos que los cristianos no pecamos deliberadamente, caemos en pecado. Y todo pecado pasado, presente y futuro ya ha sido justificado delante del Padre. O sea, el Padre nos ve como a ti y a mí y a todos los que recibimos a Yahshua como justas. Amén. Amén. Entonces, no hay pecado
no sería lo mismo que tú, como esposa de tu marido, te acuestes con otro hombre, porque ahí sí estás dando una legalidad al enemigo. Estás cometiendo un pecado deliberado, el adulterio. Entonces ahí sí abres la puerta. Pero si es con tu esposo, ¿qué pecado cometes tú? Como para que alguien te asegure y te afirme que él puede venir a contaminarte. Él se va a contaminar en su pecado, pero contigo ni tú ni él cometen pecado. Por lo tanto, no puede haber, es un principio pues lógico y un principio espiritual, no puede haber transferencia de demonios. Leímos anteriormente que el alma que pecare es la que muere. Pastora, y por ejemplo, lo que usted estaba diciendo ahorita de que las chicas, por ejemplo, cuando que tienen relaciones, entonces se sienten abusada, y entonces hacen el acto sexual pues con desánimo y con desagrado, realmente se llega a no a sentir desagrado. Ahí en ese caso, que también es un pecado porque se está, o sea, se está negando el cuerpo, en ese caso, ¿cómo se vería ahí en ese caso ante el trono de justicia? Claro, lo que pasa es que estamos hablando de que todo lo que Hashem hace es un conjunto y la relación sexual es una situación que el padre permite para satisfacción mutua, pero va ligado con las emociones, con el respeto, con la fidelidad, con el amor, precisamente porque somos seres carnales y tenemos sentimientos, no podemos de pronto, sin el Señor, saber discernir. Y esto es algo que vamos a irlo desmenuzando ahorita poco a poco, espero que quede comprendido, porque cuando nosotros seguimos heridas o estamos lastimadas, es muy difícil que podamos ver las cosas como Yahshua quiere, como se lo reveló a Pedro, ¿no? Que le dijo, es que tú, Pedro, me eres tropiezo, ¿por qué? Porque sigues viendo las cosas de acuerdo a tu propia perspectiva, de acuerdo a tu propio razonamiento, no las ves como el Señor las ve. ¿Cuándo es que nosotros vamos a tener éxito en el mundo espiritual y por ende aquí vamos a ver las añadiduras cuando logramos ver las cosas como el Señor las ve? Y vamos a ir hablando, ahorita no he terminado, pero vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Entonces, de acuerdo a estos pasajes que leíamos, en ninguna porción de la Sagrada Escritura, Hashem dice que puede culpar a una persona por los pecados que comete otra persona, ¿verdad? Imagínate que tu esposo comete adulterio, tú no estás viendo y mirándolo todo el día, esconde muy bien a su amante, pues te engaña y que Hashem diga que tú eres culpable, porque por ahí hay mucha gente que comenta que cuando el esposo está en adulterio nos hacemos cómplices del pecado, pero en ninguna porción de la Sagrada Escritura Hashem culpa a una persona por los pecados que comete otra persona. La Escritura únicamente habla de un mal liderazgo, esto porque algunas personas lo citan en Lucas 17:2. Habla de un mal liderazgo espiritual cuando ovejas torpes y ciegas siguen a falsos maestros confiando que hablan de parte de Yahweh. Pero aun cuando por ignorancia nos hagan tropezar las falsas doctrinas, la Escritura asegura también que tenemos el Espíritu del Señor y que es Él quien nos guiará a toda verdad siempre. Por tanto, si tu cónyuge peca, Él es quien tiene la responsabilidad de su pecado y no tú. Bellas, esto, esto que vamos a aclarar y por ahí ya hay varias dudas, hay varios comentarios acerca de hermanas que pues nos han compartido explícitamente sus situaciones y pues situaciones que de pronto son muy fuertes, que realmente la Sagrada Escritura no revela. ¿Qué es lo que revela el ideal, cierto? Lo que acabamos de leer. Y en realidad es poco. Cumpla su deber conyugal, tanto el marido como la mujer. No se nieguen el uno al otro. Pero lo cierto es que en conflictos, en situaciones, cuando hay adulterio, el Señor nos debe dar a cada uno la sabiduría y el discernir para poder actuar en determinadas circunstancias.
Yo quisiera que varias de ustedes ahora participen un poco y nos comenten acerca de situaciones que se dan a causa de estas crisis. Una de ellas es, por ejemplo, que cuando hay un esposo, a un esposo, porque sabemos que el divorcio pues es antibíblico y que seguimos siendo esposas hasta que la muerte los separe, pero bueno, supongamos nuestro esposo no se divorció, simplemente salió del hogar, pero sabemos que está con otra persona. Él cínicamente nos lo ha dicho, que ya no nos ama, que ya no nos quiere, que está con otra mujer. Pero de repente, ¿verdad? Pues no sé, la hormona o no sabemos por qué situación, cuando viene a ver a los hijos o después de un mes, 2 meses viene, te busca íntimamente y tú no sabes qué hacer, porque estás en este dilema de que pues eres la esposa y la Biblia manda no negarme, pero también la Biblia habla de una situación de honra, que debe ser honroso el matrimonio. Y cuando una persona deliberadamente expone su pecado en nuestra cara, ¿verdad? O sea, dice la escritura, el pecado te abofetea el rostro. Y esta persona, tu esposo, te dice, ¿sabes qué es que estoy con otra persona? Nosotros podemos llegar a perder la honra que Yahweh nos da al hacernos como que de la vista gorda, ¿no? O sea, podemos usar de la sabiduría y el discernir que Yahweh nos da y decir, ¿sabes qué? Mira, eh, tú me has dicho que estás con otra persona. Yo te respeto esa decisión que tú has tomado, porque ya me lo dijiste, porque ya incluso me presentaste a la otra mujer o se sabe de ella y no tienes ningún reparo. Entonces, en tal caso, respeto tu decisión. Yo sigo aquí porque soy tu esposa y todo, y en el marco matrimonial no cometo pecados. Sin embargo, hay un tiempo para todo, dice la Sagrada Escritura. Y a veces no es tan sabio seguir aplicando principios espirituales a favor del matrimonio cuando aún no se ha dado esta restauración. Porque sabemos que la persona, como seres humanos, nos podemos manipular, podemos fingir. Ahí es donde entra la guía del Espíritu de Dios. Si una persona ya me dices que, ok, tengo a mi mujer, que yo considero mi mujer, pero pues vengo, y si tú te prestas, tengo relaciones. No, creo que eso no es algo que te dé honra. Hay ciertos casos, sin embargo, que esto es una cuestión personal, porque la Biblia en ninguna porción habla acerca de negarnos, ¿no? O sea, al contrario, dice que cuando nosotros, mientras más nos neguemos a nuestro cónyuge, más legalidad le vamos a dar al enemigo. ¿Qué hacer? Eso va a depender de tu forma de ver las cosas en cuestión espiritual, de tu madurez espiritual, de qué tanta es tu fe, de qué tanta comunión tienes con Hashem, de qué tanto estás orando y crees en esa oración y qué tanto el Señor te va a revelar, porque hay muchas parejas también que están distanciadas o que ya ha habido un adulterio precisamente porque no había esa, desde que estaban unidos, no había esa ley espiritual que los uniera. Ya se había roto. Hubo una legalidad de mi parte al enemigo y pues se dio. ¿Y qué es lo que Yahweh muchas veces hace? Bueno, que haya estos encuentros precisamente. A mí me sucedió. A mí en algún momento mi esposo me llegó a decir que un amigo, que quien conocía a su amante, quien compartía con ellos, le decía, oye, pero yo también conocí a tu esposa y pues tu esposa es linda. O sea, ¿qué necesidad tienes de andar con esta mujer? Y es que tu esposa no te cumple, ¿o qué? No, pues sí. Entonces, y mi esposo llegó a decir, es que lo tengo todo en realidad con mi esposa.
fue algo que el Señor ocupó como para hacerle ver, ¿no? A mi esposo, en este caso, pero es algo muy personal que solo tú y el Señor te va a revelar. ¿Por qué razón? Porque hay mujeres que siguen aplicando principios cuando aún su esposo no da muestras de arrepentimiento. Y no quiere decir que sea una condicionante que nuestro esposo se arrepienta. Pero ¿qué estás haciendo tú a nivel espiritual como para que creas y el Señor te dé la fuerza de que esos actos ya ni siquiera van a hacer que tú te sientas mal? Al final, fíjate que llega un momento donde tú haces las cosas así como dice la Escritura, hagan todo como para agradar al Señor y no a los hombres. Cuando tú te esfuerzas y dices, voy a aplicar todos los principios en cuanto a mi matrimonio, lo que yo reconozco que dejé de hacer, por eso te digo, es algo muy personal, que solo el Señor te va a revelar en tu proceso y lo empiezas a hacer, empieza a ver los cambios y aparte es el combustible la fe. ¿Qué pasa? Que viene el respaldo del Señor. Cuando tú lo haces de igual forma y crees que el sexo es para retener a tu pareja, para que no te engañe, o lo usas como algo para manipular, porque se da mucho, ¿no? Ay, me voy a negar. Pues sí tiene todos con su amante, pero algún día me va a extrañar y todo. O sea, lo estás haciendo en tus propias fuerzas al final. Han tenido casos así. Lamentablemente, la escritura no nos lleva a situaciones tan explícitas. ¿Por qué? Porque entendemos que el Espíritu de Dios nos lleva y nos guía a toda verdad. Lo que sí creo firmemente es que hay un tiempo para todo. Dice la escritura, tiempo para reír, tiempo para llorar. Y cuando nosotras no somos conscientes ni estamos pegadas al Eterno, vamos a errar, porque puede que estés cumpliendo una ley espiritual, pero si lo estás haciendo, al final aquí se reduce todo a lo que hablábamos la semana o la reunión pasada, a lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué te niegas a tu esposo? ¿Cuál es la raíz? ¿En verdad porque quieres permanecer en honra delante de Yahweh? ¿Porque estás esperando su tiempo? ¿Porque te mantienes en oración? ¿O porque es tu ego herido? ¿O porque es una medida de manipulación? Porque sabemos que el Señor da de acuerdo a lo que hay dentro de nosotros. Por eso es que esto es tan diverso y no hay una fórmula o no hay algo que yo te pueda decir, es que tienes, bajo esta circunstancia, tienes que hacer esto. Todo va a depender de tu relación con el Señor y cuando el Señor te convence de algo que tú hiciste mal, que dejaste de dar y que a lo mejor te dice, empiézalo a dar, es lo que faltaba para que tu matrimonio, vamos, se restablezca, como en el caso, tenemos un grupo de varones y ellos hablan precisamente también acerca de esto, que muchos cayeron en adulterio porque no se sentían amados, respetados, valorados por sus esposas. ¿Quién conoce la realidad de nuestros actos? Solo el Eterno. ¿Quién te va a decir qué hacer bajo determinadas circunstancias? ¿Quién te va a alertar si de pronto un cónyuge está abusando de que tú seas creyente o que te esté manipulando? Y ya van, bueno, hemos visto casos de mujeres que dicen, es que es mi esposo y yo le sigo lavando y yo le sigo haciendo y todo, y ya van 2, 3, 4 años y él sigue con su amante. Ya no vive ni con ellas y ellas lo saben. Él mismo se los dice. Entonces, ¿tú crees que eso es algo que el Señor quiere para tu vida? ¿Por qué? Porque el Señor pide honra, que tú misma te des la honra. Ok, Señor, no está haciendo el tiempo donde mi esposo recapacite o tal vez yo no me he adentrado a hacer una guerra espiritual, a estar pegada junto a ti para que tú me reveles las estrategias, las armas que debo de emplear para que mi esposo salga de esa ceguera espiritual, para que mi esposo no manipule, para que mi esposo, o sea, hay muchas cosas que hacer
Y tristemente el sexo ha sido empleado por muchas de nosotras también para manipular a nuestro cónyuge. ¿Tienen algún caso o alguna experiencia que citar para que podamos? Por aquí, Elianita, me había pasado unas preguntas que nuestra hermana Marta nos pasó en el grupo de Europa, que son la verdad, pues algo delicadas. Dice, mi esposo está con la mujer extraña y tiene más de una, pero aún me busca sexualmente. No duerme conmigo, pero viene en la noche y me busca desesperadamente. No sé qué hacer. Yo cedo, pero después me siento descansada o desgastada, será, y sin energía. Es lo que yo les estoy comentando, ¿verdad? ¿Cuándo tú puedes tener la convicción de que es el Señor obrando y no es tu carne, no es la manipulación humana, ni el deseo carnal únicamente de tu esposo? ¿Cuándo? Solo cuando tú tienes esa estrecha relación con el Señor y Él te va a guiar. Tuvimos el caso de una hermana que ya restauró hace 2 años, está feliz, se volvió a casar, pero en su momento ella llegó a reconocer que pues en el área sexual no cumplía al 100%, ¿no? Por lo menos como la Biblia lo establece. Obviamente no le quitamos culpa al varón. Estamos aquí reconociendo la parte que a nosotros nos corresponde. Y como nosotros no lo sabemos todo, ¿verdad? Oramos, pero el Señor de pronto nos revela y, ok, esta es mi parte, Señor. Llegó un momento que bajo la guía del Señor decíamos, bueno, vamos a hacer, si de pronto es que tu esposo le faltaba esa parte sexual y la suplimos, pues debe cesar, ¿no? Lo hicimos. Ella entró en una guerra, en una situación donde ella, comprometida con Yahweh, dijo, voy a hacer todo lo que a mí me correspondía hacer, pero sin embargo ya había esa división. Él ya estaba con otra mujer. Por algún tiempo ella cedió a estas peticiones, a pesar de que su esposo estaba con otra mujer, la buscaba. Pero nos dimos cuenta que pues no pasaba nada. Y yo le decía, bueno, yo creo que Yahweh ve la intención de tu corazón, que tú quieres cumplir, pero tal vez no es el tiempo. Tal vez es tiempo de sanar, en el caso de tu esposo, de que el Espíritu trabaje en él para que sea redarguido, quebrantado en su pecado. Vamos a guardarnos. Guárdate por un tiempo, porque al final ya hiciste lo que tenías que hacer y aún así, pues no vemos respuesta, lo que indica que tal vez no sea el tiempo. Las leyes espirituales de los matrimonios son para cuando el hombre y la mujer están unidos, ¿verdad? Juntos. Muchas veces eso ya se rompió, eso ya por un momento el Señor permitió que cesara. Y a veces hay que entender que no es tiempo, ahorita no es tiempo, sí, yo como esposa el Señor me está llevando a entender todos los principios. ¿Para qué? Para que cuando sea el tiempo que mi esposo sea tocado y regrese, yo pueda aplicar estos principios que hoy me está enseñando. ¿Eso quién lo va a discernir? Tú. Porque vuelvo y repito, hay veces que también lo hacemos el apartarnos, no que se vaya y se revuelque en su pecado y yo no voy a aceptar y todo. ¿Qué hay dentro de tu corazón? ¿Es el ego? ¿Es la soberbia? El Señor va a dar de acuerdo a lo que hay en tu corazón. Eso es algo que nosotros debemos entender. Todo depende de la relación que tú tengas con Yahweh, de lo que estés haciendo en el mundo espiritual y de la fe en lo que estás haciendo es que vas a actuar. No en manipulación, no en carnalidad.
en que, ay, bueno, vino y me buscó y pues yo cedí porque yo también quería. Los que viven conforme a la carne, no podemos agradar al Señor. Entonces queda claro que de pronto es algo muy personal que no podemos generalizar, que es algo que lamentablemente no se puede tratar ni siquiera en consejería, ¿no? Porque hay muchos pastores que en cuanto tú les dices, es que me engañó, divórciate. O sea, así hay extremos. Hay otros que dicen, no, es que aunque esté con otra, tú eres su esposa y tú tienes que seguir y todo. Yo creo firmemente que el Señor dice en su palabra, pídanme, si a alguien le falta sabiduría, pídanmela y yo se las voy a dar. Y yo los voy a guiar. No es el final. La sabiduría nos sirve para actuar ante determinadas circunstancias. Si tú estás orando por la restauración, se va a cumplir porque es su voluntad escrita. Pero eso no implica que necesariamente tú, cuando hay una situación de violencia, de maltrato, de abuso, de manipulación, tú tengas que estar fielmente. Al final dice la escritura que el que se separa, hay que permitir esa separación porque a paz nos llamó el Señor. Ya no estamos sujetas. Si el incrédulo quiere separarse, que se separe. Vamos a seguir orando, sí, pero también hacerle ver a nuestro cónyuge que mientras él esté con otra persona, es inaceptable para nosotros. No aplica lo mismo con alguien que de pronto vive con su pareja y tiene dudas, que el esposo no se ha descarado en el adulterio, que te lo niega, que te lo esconde y que tú tienes sospechas y que, no, pues entonces ya no tengo, o sea, eso es algo que bajo mucha comunión con el Señor te va a guiar. Y comúnmente cuando aún el cónyuge sigue mintiéndonos y sigue, es porque el Señor no ha permitido esa situación de separación porque todavía tenemos la oportunidad de hacer las cosas dentro del marco matrimonial. Es cierto, mucha gente tiene miedo. ¿Por qué si yo dudo de que mi esposo esté con otra mujer, no me consta, pero pues yo no sé. Y las enfermedades, hermana, la situación, bueno, todo creyente, todo creyente, vivimos confiados en la protección de Yahweh, en que Él nos guarda cuando hacemos lo justo. Obviamente, el enemigo siempre va a venir con estos argumentos y el miedo sí puede ser real, pero hasta donde yo sé, quien confía en el Señor es guardado del mal. Entonces, te repito, todo depende de tu fe, de lo que tú crees que tienes en el Señor. Como lo dijo Yahshua, sea de acuerdo a tu fe. Como lo has pensado, así sea. Es difícil, sí, porque somos carne, porque vienen las dudas, los miedos, pero eso no lo enseña la Sagrada Escritura. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo precisamente era una de las preguntas que tenía yo, porque sí he escuchado algunas que tienen miedo de estar con el esposo porque las puede contagiar de algo, o también cómo enfrentar, decir, tengo ese temor, ¿cómo se lo expreso a mi esposo? En realidad, Bella, vuelvo y repito, eso es algo a lo que todos estamos expuestos aquí en el mundo. Aunque tú creas que tu esposo te es fiel, y venga y te bese y te diga, o sea, no tenemos el control de lo que hacen los demás. Obviamente, el sabio, dice la escritura, ve el peligro y lo evita. Cuando veo que mi pareja es una persona promiscua deliberadamente y que ya, y me fui con una y con otra, y a ver tú también, a ver, discúlpame, yo ya lo estoy viendo, me aparto porque el sabio ve el peligro y lo evita. Aparte tú, vuelvo y te digo, cuando alguien deliberadamente te lo expresa, te da la facultad o el privilegio de honrarte. Es como cuando alguien, cuando las solteras te invita a un hombre a vivir con él
y tú cedes, ok, vámonos a vivir juntos. Oye, se entiende que tal vez a causa de las relaciones que tengan, procreen hijos. Pero al final, esa honra fue algo que tú elegiste no darte. Porque a lo mejor pudiste haber dicho, no, ok, ¿quieres que viva contigo? Pues te cases conmigo, si no hay papelito, no. Entonces, en el caso de un pecado deliberado, creo yo, porque tampoco lo dice la escritura, pero cuando algo es así que no nos consta, que de pronto no es nuestro ego, ni nuestra imaginación, ni la manipulación, ni nuestra justicia propia, o sea, cuando ya hay un hecho consumado y te dice, no te amo y estoy con otra, ok, pues respeto tu decisión. Esto para mí no es algo válido porque yo creo en la fidelidad y hasta que tú no tengas otra pareja o decidas estar conmigo, yo voy a tener relaciones sexuales contigo. Pero son casos que te digo, solo el Espíritu nos va a guiar, incluso en nuestra respuesta. Que no sea el ego, que no sea el yo, que no sea muchas de nosotras hemos utilizado el sexo como un arma de manipulación. Y el Señor, vuelvo y repito, va a dar de acuerdo a lo que hay en tu corazón. Si tú eres un ser comprometido con Él y de pronto has entendido que eso faltó y falló y todo, el Señor te va a guiar porque te conoce a ti, conoce a tu esposo, conoce las circunstancias en tu matrimonio. No lo podemos generalizar, ¿cierto? Y sabemos, de verdad, aquellos que tenemos una relación con el Todopoderoso, sabemos que el Señor sabe guiarnos, sabe llevarnos por el mejor camino, sabe darnos discernimiento, sabe guardarnos. Dice la Escritura, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aquella persona que está confiada en la protección del Eterno porque hace lo justo, no tiene miedo. Cuando tú dices, yo estoy haciendo, Padre, honro a mi esposo, aunque él no lo merezca, pero lo hago por obediencia a ti, yo creo que ahí no cabe el miedo ni el temor. Pero eso es algo que Yahweh, el Espíritu, te lo va a hacer sentir para que si tú decides o si él te guía a tener una relación con tu esposo, no te sientas mal, no sea tu carne. Ah, ok, a mí el Señor me reveló que esto es algo necesario, no le voy a dar legalidad al enemigo. Ya no voy a permitir que entre hasta la cocina. Voy a cumplir y voy a hacer y bajo esa convicción ya no nos sentimos usadas. Entonces, ¿de qué depende? De tu relación con el Señor, de tu madurez espiritual, de que también ya no confías o tu paz, tu seguridad, tu estabilidad ya no depende de lo que hace y dice tu esposo. Tú estás en otro nivel. Tu mentalidad es sacarlo de las tinieblas. Tu mentalidad es ser ayuda idónea. Tu mentalidad es obediencia a Yahweh. Pero si tú vas a tener una relación todavía lastimada, pues vas a creer que eres la víctima o vas a permitir una manipulación por parte de una pareja que de pronto da claras muestras de que solamente viene y se satisface y de pronto se va a su casa a vivir con la otra persona. ¿Quién te lo puede revelar? Solo el Espíritu del Señor. Amadas, desafortunadamente no hay casos o una porción que nos diga, si tu cónyuge te es infiel, tienes que negarte. ¿Y qué tal si esa infidelidad es consecuencia de que precisamente te has negado? Por eso es que es algo sumamente personal, por eso es que no hay un estudio de pronto tan profundo. Sí sabemos cuáles son las leyes sexuales para el matrimonio, ya lo dijimos, ya lo leímos. Es un principio básico el no negarse, es un mandato. ¿Por qué? La escritura misma lo dice, para que Satanás no os tiente. Pero las circunstancias, mi esposo ya se fue, no sabía, no me di cuenta, bueno, a lo mejor es el mismo Dios
que ha permitido esta situación, porque no es el tiempo. Va a tratar con mi corazón, va a tratar con el corazón de mi esposo. Me quedo quieta. ¿Quiere tener intimidad? Bueno, hay que hablar. ¿Bajo qué términos quieres que yo esté contigo? Estás viviendo con otra persona. Yo soy una mujer de honra. Si tú me dices que estás con otra persona, yo no te juzgo, te respeto. Tu decisión. Esto para mí es algo que no es correcto. Aunque sea tu esposa, porque tú has tomado una decisión. No es algo bíblico, te repito, ni te estoy diciendo que eso hay que hacer en todos los casos. Simplemente es un ejemplo de cuando hay que utilizar la sabiduría o el discernir que el Señor nos ha dado para actuar Pa- en determinadas circunstancias. Sí, Pastora, Ani Cuervo quiere participar. amén. Ani, adelante. Eh, Buenas tardes, pastora. Cuando el esposo regresa a casa y le pide ese tiempo a ella por decirlo así, de espérame tantito, vamos a acomodar las cosas a ver cómo se dan, pero ella insiste en querer tener intimidad con él, pero él está poniendo, por decirlo así, ese límite en decirle, espérame, quiero ver cómo se dan las cosas. Es Yo le decía a la hermanita, respeta entonces. Perdón, es que se corta mucho tu audio, Ani, pero creo que ya capté un poco tu mensaje y es válido porque la Sagrada Escritura establece que las relaciones sexuales deben ser de común acuerdo. Y también en el caso de que, por ejemplo, lo leímos hace un momento, que sí nos podemos negar, pero que sea de mutuo consentimiento. Para ocuparos de la oración, ¿verdad? En este caso habla de una persona, le está hablando la escritura a los creyentes, porque nuestra estabilidad, si nosotros no estamos bien, pues menos vamos a estar bien en pareja, ¿cierto? Es lo que venimos hablando. Entonces es válido que de pronto alguien o tu cónyuge te diga, ¿sabes qué? Y sea sincero en comunicártelo, oye, siento esto y esto y esto otro, ¿qué te parece por un tiempo? Vamos a pensar las cosas. Bueno, ocupe ese tiempo para orar. Tú que eres creyente, a lo mejor él no lo es, pero tú sí. El hecho de que tú te pongas, no es que me tienes que dar y satisfacer, entra una rivalidad. Cuando tú eres una persona creyente frente a una persona incrédula, porque así Yahweh, así se dieron las cosas y tú te casaste siendo incrédula, tu esposo también, y el Señor te llamó, tú te convertiste. Tristemente para nosotros, bueno, yo no lo veo como tristeza, pero hay quienes sí. A nosotros nos toca dar los primeros pasos en paciencia, en amor, en empatía, en misericordia. No nos podemos poner a exigir algo que de pronto nosotros mismos no damos. Sí hay que respetar la individualidad de la pareja. Yo creo que cuando es alguien que te está diciendo honestamente que necesita un tiempo, ¿por qué no dárselo? Como tú se lo decías a la hermana, pues hay que respetar. Así como respetamos que el cónyuge de pronto está cegado, está en tinieblas, obviamente a nivel terrenal, pues decimos te respeto, ¿verdad? Porque en la contienda, la división y todo, no vamos a contribuir a los planes del enemigo, pero nosotros estamos trabajando a nivel espiritual muchas áreas que nuestro esposo no va a comprender. Y que no vamos a decirle, yo estoy orando por ti y reprendo, ¿no? He conocido mujeres que llega el esposo y empiezan, te reprendo, Satanás, en el nombre del Señor. Pues, ¿cómo? ¿No? Tú estás haciendo tu parte en lo espiritual como ser espiritual que también eres.
Y el Señor te da la sabiduría para que lo que esté pasando a nivel natural, a nivel terreno, pues lo sobrelleves mientras el Señor hace la obra. Que no quiera mi esposo, que se quiere divorciar, pues es que tenemos que estar de acuerdo. ¿Qué ganamos con pelear? Ya por ahí tenemos unos audios que hablan acerca de eso. No es contendiendo ni estando en desacuerdo con el esposo que vamos a lograr, o sea, todo es por medio de la paz, de la misericordia, de la empatía. Si no la tienen con nosotros, nosotros la tenemos porque es lo que nos da el Señor. ¿Quién más? Ya para Este, acabar. Maggie, ¿Qué pasa, pastora, cuando hay una separación física, pero no del vínculo matrimonial, no hay un divorcio, pero en este caso el esposo no ha presentado abiertamente que tiene a otra persona, a una mujer extraña, y es la esposa quien busca al esposo sexualmente? El Espíritu nos va a guiar. Yo la verdad considero a nivel personal que cuando un esposo aún niega a su amante, o sea que no es cínico, hay mucho o es algo que el Señor permite, una oportunidad, porque habla más mal de alguien, a pesar de que se hable de sinceridad y todo, es más cruel y más, pues más perverso que alguien te diga a la cara que ya no te ama, que ya está con otra que nunca te amó y todo, a alguien que por lo menos aún siente esa vergüenza de su pecado. A lo mejor ya no siente nada por ti en su naturaleza, ¿verdad? O él cree que ya no hay nada contigo, pero sin embargo sigue viendo como algo malo esa relación de adulterio y por eso la niega frente a ti, frente a tu familia, frente a la familia de él incluso, frente a tus propios hijos. Eso habla de un hombre que todavía tiene esa conciencia. El actuar de la mujer, bueno, Bella, cuando nosotros tenemos dudas y todo, cuando realmente no es algo que pues nuestro esposo nos ha dicho deliberadamente y tajantemente, pues yo creo que es algo que bajo la guía del Señor nosotros podemos utilizar porque aún tenemos ese nivel de honra. Por eso es que decimos, mira, no busques, porque el que busca encuentra. Si tú te la pasas buscando al amante y quieres que tu esposo te confirme su pecado y todo, la única que pierde eres tú. Por eso es que el Señor muchas veces no permite que, y nos invita a no saber ni a escudriñar acerca del pecado de los demás, porque perdemos honra a nosotras mismas. Cuando tú estás y dime si tienes un amante, ya el otro ya cansado te dice, pues sí, sí existe, y sí, me voy a ir a vivir con ella y todo. Dañas tu corazón, pierdes honra, porque a lo mejor esa posición de honra que el Señor quería que tuvieras por tu necedad y por estar buscando y todo, algo que el Señor no muestra de forma natural, metes las manos en algo que el Señor pues no quería. Por eso es que cuando entramos en estas crisis, en estas situaciones, que no sabemos ni qué hacer, ¿qué dice la Escritura? Quédate quieto. Reconoce que yo soy el Señor. Yo puedo hacer las cosas mejor que tú. Las cosas al final se van a descubrir, pero si yo por el momento no las revelo, es porque no es el tiempo para que sean reveladas. Y en tal caso, creo que la mujer no es que te hagas de la vista gorda. Muchas veces el Señor permite que sigamos teniendo esa honra. Si lo vemos desde esta perspectiva, el que nieguen a un amante, el que te digan, estás loca, no, no es cierto, tú conservas tu nivel de honra con tu esposo. No sé si me explico. Sí, pastora, gracias. Ok, ¿alguien más? Flora, adelante. Sí, gracias. Pues nada más es con respecto a los que ya están
divorciados que también en algunas ocasiones ya están divorciados y el esposo, el ex esposo, vuelve a buscar a la ex esposa o a la esposa. Entonces ahí también es un conflicto porque ya no saben si ante lo espiritual pues siguen siendo esposos, pero ante lo terrenal pues ya no lo son. Entonces en esos casos también que procede. Mira, en la mayoría de los casos no es que venga el hombre, toque a la puerta y se aviente sobre ti, ¿no? Seamos sinceras. El Señor nos da sabiduría y mucho de lo que nosotros permitimos de nuestra pareja o mucho de lo que hace nuestra pareja es a consecuencia de las pautas que nosotros mismos le vamos dando. Y de verdad es tan, como lo que te estoy diciendo, ¿no? Tan cierto, como que no va a venir tu ex esposo, ya divorciado, le abres la puerta y se va a lanzar desnudo ahí, contigo y pues tú, es que vino a buscarme. ¿Y qué hago? ¿No? Yo soy su esposa. Comúnmente hay ciertos acuerdos, ciertas pretensiones que tiene el hombre y nosotras mismas podemos ir delimitando y trazando lo que nosotros queremos en honra, ¿no? Comúnmente cuando son parejas divorciadas, bueno, ya se habló, se dijo, a menos de que se haya divorciado en lo secreto, que ya en muchos países sucede que se pueden divorciar sin ni siquiera avisarte. Pero vamos, llega una persona para empezar, cuando tú tienes intimidades porque ya hay cierta cercanía. O sea, no digamos que no. Sin embargo, te digo, hay señales que tú puedes dar como para que pues esta persona, en este caso tu esposo, sienta o pretenda hacer cosas contigo, sean buenas o sean malas. En el caso de muchas parejas que hemos visto que se han divorciado, bueno, resulta que el trato por los hijos y que de repente salen y que platican, o sea, ya hubo muchas situaciones anteriores a la relación sexual en las que hubo acuerdos. Así como tú también pudiste haber dicho, no, pues es que ya no somos nada, pero te acepto el beso. Vamos a suponer que el hombre venga y te diga, yo ya tengo mi familia, pero pues, ¿qué onda, no? ¿Me das un besito? Y al tú dárselo, qué mensaje le estás dando? Porque él te está hablando honestamente. Si tú lo permites, si tú le das el besito, ¿qué mensaje estás dando? Que, ok, yo acepto que tengas ya otra persona y puedes venir cuando quieras y te voy a dar todos los besitos que quieras. Y bajo esa consigna se establece una relación. Entonces, te digo, va a depender, no es por el papel ni porque ya estén divorciados, es la sabiduría que tú tengas, la honra que tú te des, lo que estés haciendo espiritualmente, la fe que tú tengas, la sabiduría en la que te conduzcas con tu esposo, que va a hacer que estos pilares, este fundamento que es Yahshua, en el que estás edificando tu nueva restauración, sea realmente él o sea otra vez tus propias fuerzas, tu propio intelecto. Ay, es que siento bonito que me está buscando. Pues es que sabemos que el hombre por naturaleza, tristemente, donde le den muchas veces está. ¿Quién es la persona que tiene la verdad, que está llevando su matrimonio, aunque estén divorciados, hacia la roca? ¿Quién es quien te va a guiar a tomar decisiones? El espíritu, mira que cuando hay algo que no quiere que hagas, te lo hace sentir y te alerta. Y con toda la diplomacia y con toda el amor del mundo, puedes negarte cuando ves que es algo que no conviene para tu perfecta restauración, que no es algo que sea de acuerdo a lo que el Señor te esté llevando o guiando a hacer. Porque te digo, muchas hermosas, muchas hermanas ya se divorciaron y el hombre pues lleva años visitándolas. Incluso viene, les trae la ropa que la otra no le lava, le dan de comer y todo. Y así pasan años. Y no es que sea culpa de Yahweh,
Él nos da sabiduría, pero ¿realmente estamos escuchando su voz? ¿Realmente estamos conectadas a Él? ¿O lo seguimos haciendo en nuestra propia fuerza? Es bonito que te busques, sí, pero no es con tu relación sexual que el hombre se va a transformar. Es con lo que estás haciendo en lo espiritual. Entonces hay que estar conscientes de eso. ¿Alguien más? Nos quedan 10 minutitos ya para concluir, hermosas. Hay quien toma la palabra de Dios en que dice, aunque estemos divorciados, seguimos siendo uno, seguimos siendo marido y mujer, porque y nos ha separado el hombre, y aún así ellos intimidad con él. Yo le decía a ella, es que en una separación ya hay un divorcio, tú tienes que esperar y guardarte para Dios. Pero es que la palabra de Dios no dice eso. Le digo, es que no acomodes la palabra de Dios a tu conveniencia, porque eso es lo que estás haciendo. Acomodando esa palabra a tu conveniencia para seguir teniendo intimidad con tu expareja, digo, porque ya están divorciados. Tenían poco tiempo de haberse separado y el Señor la seguía buscando y pues ella seguía teniendo intimidad con él. Y era lo que le decía yo a ella, pues que ya no puedes, tienes ¿Puedo? que No. esperar y guardarte. Vuelvo y repito, te escuchas muy cortada, hermoso, casi no te escuchas, Ani. A ver si entendí tu pregunta. Y es lo que te comentaba. En el caso de este testimonio que les platicaba de que ya eran divorciados, ella entra en un proceso de sanidad, de que el Señor le mostraba todo lo que ella dejó de hacer en el matrimonio. Obviamente viene el espíritu y nos redarguye, ¿no? Ay, fallé en esto otro, también mi esposo falló y todo. Bueno, nos lleva el espíritu de pronto a, ok, somos una sola carne, es una verdad espiritual. Somos marido y mujer hasta que la muerte nos separe, es una verdad espiritual. Pero como tú lo mencionas, no por eso no voy a entender los tiempos de Yahweh, ni voy a aplicar la sabiduría que Él me da. Muchas veces por culpabilidad, como en este caso que te comento, ok, lo hago. Ok, una semana, 2 semanas, ya pasó un mes, pero pues mi esposo no, o sea, no pasó nada, no hubo una revelación de Yahweh, yo me siento así, me siento utilizada, habla de que no he sanado, también que mi esposo, pues en cierta forma, pues está manipulando las cosas. Entonces, muchas veces no quiere decir que ya nos tenemos que estar ahí todo el tiempo a ver hasta qué hora el Señor hace. Cuando nosotros lo primero que nos pide, te digo, ante las crisis, el Señor es quédate quieta. Ya no hagas ni para bien ni para mal, ni si crees y si no. A ver, quédate quieta y reconóceme a mí, a mí. Hay muchos pasajes en la Sagrada Escritura que nos hablan del Señor mismo endureciendo el corazón de las personas. ¿Quién te dice si no es Yahweh mismo que quiere tratar contigo y tú estás ahí idolatrando al esposo y que venga y todo? No has permitido que el Señor trate contigo, tal vez porque es la idolatría tan grande que tú tengas hacia esa persona o la culpabilidad. Muchas veces no permitimos que el Señor obre. Por eso es que es tan simple y a la vez tan complicado dejarle todo al Señor en sus benditas manos. Soltar, soltar. ¿Por qué? Porque comúnmente esas mujeres que siguen en lo mismo están aferradas a los preceptos, pero haciéndolo en su fuerza. Mientras yo lo reciba, no se va a ir. Y mientras yo le dé sexo, la otra también. Y estamos en competencia. Entonces eres tú obrando, no permites que sea el Señor. El principio de soltar no es, obviamente es un principio bíblico que muchas doctrinas han acogido. Tú lo puedes ver en psicólogos, en terapeutas, en diferentes culturas y religiones. Porque alguien que entiende que no tiene poder sobre las decisiones y los actos de otras personas, descansa, se libera, hay una liberación.
mientras vivimos atados a esas personas que comúnmente las hacemos nuestros ídolos. ¿Cuál es el consejo? Simplemente no hagas nada. No hagas nada. Ok, ya lo hiciste, te sentías culpable, pero no pasa nada. Bueno, a lo mejor el Señor te pide cambiar de estrategia, a lo mejor el Señor te está diciendo que no es el tiempo, es tiempo para orar. Va a llegar el tiempo donde cumplas todo lo que Él te está pidiendo, lo que te está enseñando. Ahorita no es, porque ya lo viviste, ya te diste cuenta. Todo es en base, te digo, muchas veces a que llevamos años queriendo restaurar, pero no hemos permitido la restauración en nosotras mismas. Ese miedo, porque muchas lo hemos sentido, ese miedo de que es que si me niego, ¿qué va a pasar? Se va a ir con la otra y va a quedarse con la otra. Así como muchas utilizan el sexo y restringirlo para que ahora que me extrañe, hay otras que no pueden dejar o no pueden negarse porque dicen, es que si lo hago, ya lo voy a perder definitivamente. ¿Cuál es la raíz? El miedo, la angustia. Entonces, ¿qué sugerimos? No tanto decirle a la persona, no, pues es que no lo hagas, simplemente tú no puedes en este momento, pero permite que el Señor también trate contigo. Ora por ti. Él va a quitar ese miedo. Él va a quitar de pronto muchas personas que actuamos así, aunque no lo creamos, no tiene que ver tanto con lo que hace nuestro cónyuge, sino con cosas que venimos arrastrando desde nuestra infancia, con heridas emocionales. Y eso es algo que vamos a estar tratando en estos estudios. Vamos a hablar acerca de esas heridas de la infancia que mucho tienen que ver con cómo actuamos y cómo reaccionamos ante estas situaciones en el matrimonio. Pastora, yo le quiero decir algo. Por ejemplo, con eso que está diciendo con respecto a, por ejemplo, muchas veces yo creo que nosotros nunca, o sea, ya nosotros al conocer el propósito de esta situación, esa excusa que usó el Señor para traernos a sus pies, nosotros nunca podemos perder de vista el propósito que Dios tiene con todo esto, ¿verdad? Independientemente, porque realmente nos entra el miedo, nos entra la ansiedad de que ya, que lo vaya a perder, que entonces ya no va a venir más, o sea, yo creo que eso ya realmente lo primero es el propósito que tiene el Señor en nosotros, que es transformar nuestra vida, primero restaurarnos a nosotros, porque de qué sirve que el Señor nos traiga a ese esposo y nosotros vamos a seguir siendo las mismas que éramos antes. Entonces, realmente, ¿de qué vale si, como dijo usted ahora rato, el sexo, y bueno, y sí, yo antes me negaba y ahora no me voy a negar, pero sigo siendo la misma miedosa, por ejemplo, en mi caso, que era el tema del miedo, el miedo, el miedo. Entonces, no es actuar con el miedo, es que el Señor me quiere restaurar de eso y allí es donde realmente me debo concentrar con el Señor y que cuando Él haga la obra y que eso tiene un tiempo, cuando él haga la obra, pero yo también me tengo que disponer para poder que él haga eso en mí, entonces él va a permitir que entonces sucedan todo lo que tiene que suceder. Pero inclusive muchas veces uno, ay, una estrategia, pastora, para que no, pero sin embargo lo que me tiene que sanar el Señor a mí, estoy trabajando, entonces me estoy volviendo una religiosa, porque me estoy concentrando en hacer una estrategia para que mi esposo regrese, pero ¿y yo qué? ¿Dónde queda mi restauración personal? Así es. Y mira que pues hemos descubierto a lo largo del proceso y también, de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura, comúnmente nosotros no estamos dispuestos, ¿no? El Señor busca corazones dispuestos, pero lamentablemente a causa de nuestra naturaleza caída, es que el Señor permite o nos lleva a ese desierto para que estemos dispuestos, porque una persona que no, vamos, no pasa por diversas dificultades y procesos, no hace nada. Entonces, aquí es sencillamente dejar de ser necios, rendirnos.
No que ni siquiera disponernos, porque el Señor es quien prepara nuestro corazón. Sí, pides corazones dispuestos y todo, pero ¿qué crees? Que un corazón dispuesto ya ha sido tocado por Yahweh. O sea, ya ahí cuando estamos dispuestos es porque Yahweh ha hecho algo en nuestros corazones. Pero la situación es que lo único que pretende es rendirnos, ¿no? Y comúnmente hacemos y hacemos y hacemos y no suelto. Hace cuenta que tengo aquí a mi esposo y no lo dejo y ya me demostró, ya está con otra, pero por ahí hay una foto que circula en redes, ¿no? De una manita que está agarrando un lazo. Y por más que el lazo se jala para un lado y tú lo jalas y todo, te va causando heridas, te va ensangrentando la mano. Y mientras más lo jalas, más te lastima. Llega un momento en que tienes que soltar y entonces empieza a sanar tu mano. Esa foto me encanta, se las voy a pasar porque es algo muy significativo. Y es algo que al final, cuando nosotros nos abrimos a la verdad de lo que el Señor quiere porque nos ama, es nada más entender que por un tiempito el Señor te dice, entrégamelo todo. Nada se pierde en mi mano, ni tu hijo, ni tu trabajo, ni tu esposo, ni tu mamá, ni tu papá. Déjamelo. Al final de todo es la fe que tú tengas en aquel que te está haciendo la promesa. Porque lo dice claramente la Escritura, sin fe es imposible agradar al Señor. Tristemente no de todos es la fe y hay que reconocerlo, pero también hay una porción en la Escritura que cuando Yahshua estaba con aquel niño endemoniado, que el papá de ese niño le dijo, aumenta mi fe, creo, pero aumenta mi fe. El secreto está en pedir esa fe que es el motor y el combustible de todo milagro y que es algo que agrada al Señor. Todo lo demás nos lo va a dar Él. Hay gente que dice, Señor, ayúdame a hacer esto, Señor, ayúdame, dame fuerza y todo. Eso lo va a dar Él. Ni necesitas pedirlo. Él da fuerza al cansado y multiplica. Todo se reduce a algo tan simple pero tan complejo, ¿no? Depositar nuestra confianza en Él. Señor, en tus manos está mi esposo y está con otra mujer y pasó esto y pasó esto otro y ya se fue a otro país y está lejos y pues de acuerdo a mi intelecto, de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a los mundanos, de acuerdo a los psicólogos, hasta lo que dice mi esposo, no hay esperanza. Ahí es donde entra la fe. Y no de todos es, lamentablemente, pero hay que pedirla. Y yo les diría a todas aquellas hermosas que están luchando ahora con este tipo de cuestiones, que sí sigan orando, pero que pidan fe, que pidan por ellas. El Señor, como tú lo acabas de decir bien, Elianita, Él quiere primero transformarnos, todo lo permite a causa de algo, de que dependamos de Él para estar felices, para ser plenamente felices. Él no gana nada, quien ganamos somos nosotros, porque si confiamos en Él, nada ni nadie en este mundo va a llevarnos al nivel en que ya estuvimos, en esa depresión, en ese dolor tan profundo. Entendemos que ningún ser humano, o más bien que todo lo que hagan los demás, la realidad es que si nos daña es porque nosotras lo permitimos. Aunque la gente diga es que me lastimó, es que me abandonó, es que, pues sí, pero porque hay gente que puede vivir con eso y salir adelante y hay gente que hasta se llega a suicidar. ¿De qué depende? De lo que hay realmente en nosotros y de la legalidad y autoridad que le damos a otra persona o a las circunstancias para hacernos daño. Por eso es que cuando estamos en el camino del Señor y Él es nuestra paz, nuestro gozo, nuestra felicidad, y lo logra de verdad que lo seamos, todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás. Es un proceso, sí, y el Señor nos va mostrando que por ahí a veces el camino que hemos agarrado no es, y lo tenemos que vivir.
A pesar de los consejos, a pesar de que tú le digas ya suelta y todo, es algo que solo el Señor va a revelar a nuestro corazón y que utiliza pues las circunstancias para mostrarnos. Pero qué fácil cuando nos rendimos. No, ríndete. O sea, en esta hora yo creo que la enseñanza es rendirnos, no pensar de más, ni voy a hacer esto y voy a hacer esto. Me rindo, Señor. Tú tienes el control. Si hay oportunidad de estar con mi esposo, tú me vas a mostrar qué es lo que debo hacer, así como lo que hago en mi trabajo, con mis hijos y en cualquier circunstancia, te pregunto qué hacer. Esa es la vida que tenemos en el Señor. Amén, amén. Amén, amén. Ellas, pues agradezco muchísimo este Amén. tiempo. Ya en breve les vamos a decir cuáles son los próximos temas. Quiero que pues empecemos con cosas de alta espiritualidad. Tengo desde hace mucho para ustedes un estudio acerca de los amarres espirituales, los amarres sentimentales, que corresponden a la alta espiritualidad. Y no inventes, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que realmente el Espíritu de Dios revela cuando ya, pues, no estamos como niños, ¿verdad? Con todo viento de doctrina, no, estamos aquí. Heme aquí, Señor, para lo que tú decidas, úsame, usa mi boca, usa mis manos. Al final sabemos que Yahweh se mueve en este mundo a través de su pueblo. Lo vimos con sus discípulos cuando sanaban, cuando liberaban. Es algo que sigue haciendo porque Él es vivo y real. Entonces, yo creo que cuando ya pasamos esa etapa de sanar, de entender, obviamente seguimos cometiendo errores, seguimos batallando con nuestra naturaleza pecaminosa, eso es algo que jamás va a dejar de ser, pero tenemos esa identidad en el Señor, nos creemos justas porque así aquel que nos ha declarado justas por la gracia y el amor que Yahshua tuvo por nosotros, bueno, o sea, hacemos uso de esa libertad para traer el reino como embajadores que somos aquí en la tierra y de verdad, con la fe y con la autoridad que Yahweh nos da, se pueden hacer cosas como no te imaginas. Para eso es que el Señor nos ha llamado, no nada más para irnos a la playa con nuestro esposo una vez restauradas, ¿verdad? Y disfrutar de todo lo que nos da, sino ser sacerdotes y embajadores del reino aquí en la tierra, de lo que Él quiere que hagamos, no nada más en nuestra vida, en nuestra familia, también con muchas otras personas. Entonces, hay mucho que hacer en cuestión de, pues, de estas cosas que la Biblia nos revela cuando estamos orando, cuando ya estamos en esta identidad en justicia y de pronto no vemos cambios, porque dice la Escritura que el que pide se le da, ¿no? Y el que busca encuentra. Y no puede ser posible que tú teniendo la identidad en el Señor, que vivas en santidad, el Señor no escuche tu oración. No es que no le escuche, tal vez el Señor quiera mostrarte verdades que tú tienes que accionar para destrabar cosas que están estorbando en el mundo espiritual. Todo está en la escritura. Yo te lo pongo así. Un brujo, y siempre les pongo este ejemplo, un brujo es guiado por espíritus del mal, ¿no? Hay revelación de parte de esos seres. Lo vemos en la escritura con Pablo, ¿verdad? Con aquella mujer que adivinaba y que fue liberada por él. Espíritus de adivinación, espíritus que le revelan a los brujos, que hacen favores porque tienen poder, obviamente, en este mundo que no es el nuestro. Y ellos son, le decía a una amiga, si nosotros fuéramos como ellos pues con esa fe, ¿verdad? Con esa entrega que tienen a estos entes, con esa de pronto persistencia de que se levantan a la hora que los espíritus les asignan y hacen sus profecías y hacen sus conjuros y todo, y ven el resultado. Imagínate nosotros que tenemos el poder de Dios, que así lo dijo Jeremías. Si tú lograres expulsar lo vil, entre sacar lo vil de lo precioso de ti, Lo serás precioso. como mi boca.
hay cosas que de verdad el pueblo de Dios parecemos como dormidos, diciendo, pues es que está en manos del Señor. Sí, eso es para nuestra paz aquí en la tierra, pero el Señor nos llama a hacer cosas que muchas veces por estar afanados en las cosas del mundo no hacemos o no logramos discernir. Y ahí están en la escritura y vamos a escudriñarla para encontrarlas. Amén. Amén. Les agradezco mucho. Vamos a orar rápidamente para ya despedirnos. Amado Padre, gracias. Gracias, bendito Abacadosh, por todo lo que nos das, por tu grandiosa y maravillosa presencia en nuestras vidas, en esta reunión. Gracias, Padre, porque tú tienes planes de bien y no de mal para con nosotros. Gracias, Señor Todopoderoso, porque tú eres nuestra guía. Tu palabra es una lámpara a nuestros pies. Pero hay cosas, Señor, que de pronto tú nos revelas en lo más íntimo de nuestra intimidad junto a ti. Tu palabra dice que te pidamos sabiduría y que tú la darás sin hacer ningún reproche. Hoy, en esta hora, pido que llenes de sabiduría divina a cada una de mis hermanas para que sepan obrar en cada una de las diferentes circunstancias en la que tú las lleves, que puedan entender que todo aquello que estás enseñando en este desierto es para un tiempo que tú has asignado, para que lo puedan aplicar en el momento que tú los lleves a entender que es el momento adecuado, porque tú eres la guía de nuestra alma. Te suplico que nada se haga en base a juicios propios, en base a sabiduría humana, a intelecto humano, en base a los deseos engañosos de nuestro corazón, y que sea tu bendito Ruach HaKodesh guiando a cada una de mis hermanas en humildad, en amor, en misericordia, en paciencia y en empatía en el proceso de su restauración matrimonial. En tus manos está cada uno de sus matrimonios, la vida de sus hijos, de su salud, su trabajo, Señor. Gracias te doy porque tú eres una guía en medio de aquellas cosas que no comprendemos, que no entendemos y que tú, a través de la comunión que tenemos contigo, nos revelas. Gracias, Señor, porque eres grande y lleno de abundancia y de misericordia para aquellos que te tememos y que ya no deseamos hacer nuestra voluntad, sino la tuya. Y que también reconocemos que los planes son del hombre, pero la última palabra, mi Dios, es la tuya. En tus manos estamos, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gracias, amadas. Sea el bendito Ruach HaKodesh ministrando su vida, sanando, libertando, trayendo paz. Él sabe tus dolores, conoce tus lágrimas y cada una de ellas está siendo atesorada por Él. Nada es en vano en el camino del Señor, amadas. No importa el tiempo, no importan las circunstancias. Aquí seguimos de la mano de nuestro gran yo soy. Y todo lo que ha sucedido obra para bien. Aunque Amén. no lo entiendas ahora, tu llanto, dice el Señor, se convertirá en danza y en baile, en risas. En el nombre todopoderoso de Yahshua, el Espíritu se siente y damos gracias porque está aquí con nosotros. Amén. Les amamos. Un beso y un abrazo a la distancia. Las amo en el amor del Señor y espero que cada reunión seamos más todavía para deleitarnos en la presencia y en la revelación de ella. Amén, ¿Bellas? pastora. Un abrazo, muchas bendiciones. Bendiciones a todas. Gracias. Bendiciones. Gracias.